me conoce. Economista, está con el micrófono silenciado. Economista, ¿me escuchan? Ya. Yo lo escucho bien, Perfecto, pero... perfecto. Ministro, yo siempre le he dicho ministro, usted también. Cuéntenos un poquito respecto al tema económico, porque hablábamos hace un momento, teníamos una discusión acalorada con Michelle Maffei y con Jorgito Escobar sobre cómo debe de ser o cómo debe de ser la política económica del gobierno, porque está yendo a China también. Y todos nos estamos poniendo a pensar, comprometernos con China más o menos puede ser una problemática, pero también un beneficio. Al mismo tiempo, quiero saber, y es el tema sobre cómo debe invertir la plata el gobierno. ¿Cree usted que debe existir o no inversión pública como en algún momento existió? A ver, el gobierno en los 5 meses del año lleva unos 480 millones de dólares de inversión pública, lo que se llama el Plan Anual de Inversión, que es el doble de lo que hacía el año anterior en los mismos 5 meses del año, lo mismo que lo que hacía hace 2 o 3 años, pero es sustancialmente menor a lo que se hacía en 2012 a 2014, porque en esos 5 primeros meses del año, en esos años 2012 a 14, se hacían 2.000 millones de dólares. Es decir, en el pasado, cuando había el acceso al financiamiento mucho más fácil, cuando había el petróleo a un buen precio y que alcanzaba la plata en el presupuesto, entonces podías hacer en 5 meses lo que se hace o se intenta hacer ahora en el año completo. Por lo tanto, es importante que el gobierno trate de incrementar la obra pública para que pueda tener también algunas situaciones mejoradas. Uno transita por la carretera del país y, salvo honrosas excepciones, está bastante maltratada la red vial, y el gobierno está claro y por eso ha dicho, bueno, tengo que hacer esta inversión pública y voy a buscar financiamiento para este tipo de alternativas. El gobierno tiene que definirse si quiere escoger el lado del crecimiento en este año 2025 o continuar con el ajuste. Ojalá que el gobierno vaya por el crecimiento, que aparentemente es lo que uno siente que está diciendo la ministra Moya, y siente lo que está diciendo el presidente de la República. Ir por el crecimiento implica no plantear nuevos impuestos de forma importante, que si quiere recaudar mejor está bien. Si quiere, por ejemplo, decir, hay gente que se me está escapando del control tributario porque está vendiendo acciones a precios que no son las adecuadas, está bien, eso el gobierno tiene que hacerlo. Eso puede ocurrir en algunas situaciones que no están dentro del mercado de valores, en algo que se negocia fuera de bolsa, en algo que se negocia de forma dos personas conocidas, no el mercado de valores, que sí tiene esa cubre el momento de que no puedas falsificar o poner valores errados o falsos en el tema del precio de las acciones. Entonces el gobierno sí tiene que hacer algunas cosas y corregirlas, pero ojalá no vaya en el lado de una carga impositiva muy fuerte en el momento que el 2025 la economía se está reactivando. Perfecto. Alberto Quintana. No, Michelle Maffei. Cuéntenos. Economista, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me preocupa el hecho de que esta alianza con China, la Franja y la Ruta, que es básicamente una estrategia económica y al mismo tiempo se podría decir política de China, nos pueda afectar con nuestras buenas conexiones con el gobierno de Donald Trump. ¿Hasta qué punto usted cree que el gobierno de Daniel Noboa estaría interesado en tener una apertura, una conversación con Xi Jinping, si tenemos a Donald Trump con terribles tarifas contra todos los productos chinos y manufacturados en China? Sí, hay que chequear qué es lo que está buscando el gobierno, ¿no? Eso es importante. ¿Y qué podemos esperar de China? Si uno mira la relación de Ecuador con China, la parte financiera arranca allá en el año 2009, que para poderle dar los primeros 1.000 millones de dólares en financiamiento de parte de China a Ecuador, China le fue clarito: no te presto plata, te hago una preventa petrolera, es decir, dame petróleo y te doy la plata. Es decir, no, porque China entendía que una de las mayores debilidades del país es el tema del pagar deuda,
y China decía, te presto plata también años más adelante, pero quiero el petróleo como que fuera una garantía, es decir, tener un respaldo de la exportación petrolera para poder dar financiamiento. China llegó a estar financiando a Ecuador quizás unos 10.500 millones de dólares en su valor más alto, allá por el año 2012. En la actualidad lo que le debemos como país a China será unos 2.300, 2.500 millones de dólares. El gobierno del presidente Lazo, el ministro Rosemena, habló con China y decía, mira, en el 2024 hay que pagarte 1.000 millones de dólares, esos 1.000 millones los queremos patear hacia adelante, y se pateó hacia adelante los vencimientos, ¿no? Si el gobierno del presidente Noboa intenta hacer algo similar, bueno, pues es posible, ¿no? En vez de pagar 600 millones de dólares este año o el próximo, pagarlos escalonadamente y patearlos más adelante para poder hacer coincidir los plazos que todavía tenemos en el compromiso de vender petróleo a través de China, entonces hay una posibilidad. Luego, si el gobierno anda buscando más financiamiento con China para las obras que quiera hacer el gobierno, ojalá primero hayan solucionado los conflictos que hay con recepción de obras, que hay por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair, que aparentemente todavía no se termina de recibir a satisfacción, y hay un financiamiento importante en esa obra pública. Ministro, yo le tengo una pregunta, no siendo un economista, evidentemente. ¿Hay alguna otra entidad que no sea el Fondo Monetario Internacional por el cual el Ecuador podría ir, golpear la puerta y pedir dinero? ¿Y por qué la pregunta? Porque los mismos reportes del Fondo Monetario Internacional dicen ellos explícitamente que algunas veces las políticas públicas que ellos imponen para el préstamo como tal del dinero, algunas veces causan más inestabilidad económica en países en vías de desarrollo como Ecuador. ¿Hay alguna otra entidad que no sea esa excelente institución? Sí, hay en Washington, ahí muy cerca, alrededor del Fondo Monetario, está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde esos bancos ubicados en Estados Unidos dan financiamiento. Con el Fondo Monetario tenemos hoy día un financiamiento que estará bordeando los 8.000 millones de dólares, con el Banco Mundial una cantidad mucho más pequeña, y con el BID quizás unos 7.000 millones de dólares. Y son las multilaterales que nos dan financiamiento como país. El Banco Mundial tuvo un importante peso hasta antes del 2005, de ahí para adelante cayó un poco, ha mejorado un poco también lo que ha participado, pero sigue siendo de los tres multilaterales el que menos plata le ha facilitado al gobierno. Más plata nos ha dado ahora el Fondo Monetario, también el BID. Y por ahí también hay otros actores que son multilaterales, pero más cercanos, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, que también tiene una cantidad interesante de financiamiento para el país. Y más pequeñito, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, que también tiene algo de financiamiento para Ecuador. Es decir, hay algunas alternativas. Cuando uno logra el acuerdo con el Fondo Monetario, se abren las puertas tanto para los otros multilaterales como para acercarnos en algún momento a colocar bonos en el mercado internacional de deuda externa, que hoy día debemos unos 15.000 millones de dólares, y en el 2026 empezaremos como país a pagar los vencimientos del bono que se llama 2030, que son unos 600 millones por año aproximadamente. Gracias, ministro. Jorge. Gracias, Michelle. Fausto, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Sí, un poco yo quería tocar también esta delicada situación del Seguro Social. Hoy Edgar Lama Bombúfal, el nuevo presidente del Consejo Directivo, estuvo en I-99. Luego también hablamos con él directamente y claro, hay que observar las cifras. Lo que dijo su antecesor, Eduardo Peña Hurtado, era que la deuda del Estado con el IES supera los 24.000 millones de dólares, Fausto, y es una locura. Primero, duplica y un poco más el presupuesto del IES, que supera los 10.300 millones de dólares. Segundo, es más del 60% del presupuesto general del Estado. Hay un plazo de 10 años, de acuerdo a la aprobación de la última ley, para esta materia de ponerse al día desde el Estado con el IES. Sin embargo, parecería que este asunto es una bola de nieve
y en la mitad están los afiliados y los pensionistas. Sí, cuando uno trata de hacer un desglose de esa deuda, entonces uno empieza por la deuda en bonos del Estado, ¿no? En ese bono del Estado estarán quizás unos 8.000 o quizás 10.000 millones de dólares, que es lo que el Seguro Social ha invertido en el Ministerio de Finanzas comprando instrumentos de bonos directamente. En esa parte, a mí personalmente me choca, me molesta que el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión de Inversiones, el que decida cuánto comprar, a qué tasa comprar, esté por ahí el Ministerio de Finanzas. Es decir, estamos de alguna forma, el Seguro Social, que debería ser con alguna independencia, se somete a lo que el Ministerio de Finanzas le diga en cuanto a plazo y en cuanto a tasa. Digamos, esa situación que entiendo que opera así, entonces yo creo que debería ser cambiada para dar una mejor independencia, una mayor independencia al Seguro Social al momento de tomar una decisión de inversión. Luego, aparte de estos 10.000 millones en bonos, seguramente llegaremos a esos 24.000 de valor por deudas atrasadas, por ejemplo, con el 40% que no se le ha terminado de pagar de todos los años a la Seguridad Social, más deudas por la atención médica, más deudas por las enfermedades catastróficas. Entonces, eso de ahí debe ser quizás poniendo por valores, el primero 3.000, el segundo 4.000 y el otro también otros 4.000. Y ahí cuando uno suma todos los valores, llegamos a la cifra que tiene y maneja la Seguridad Social, que son estos 20.000, 24.000 millones de dólares. Una parte financiera ya estructurada en bonos, pero otra parte por valores que no llegan a definirse, ¿no? Dice, cuando yo me acuerdo, yo era ministro de Finanzas, allá por el 2008, había que pagarle la deuda por salud al Seguro Social y no se ponían de acuerdo los técnicos porque las facturas que teníamos nosotros no eran iguales a las facturas que tenían ellos. Y lo que quedó en pendiente para ver esas facturas era como unos 160 millones de dólares. Y de ese valor ha pasado el tiempo, ya son más de 17 años, ha pasado el tiempo y ese valor de deuda que eran 160 millones se terminó convirtiendo quizás en 3.500 o 4.000 millones de dólares, porque todos los días aumenta esa facturación por atención que no se llega a cuadrar bien con finanzas y entonces está en esos atrasos. Ahora, ya en la parte de la economía, Fausto, ¿usted cree que el escenario es el más propicio para que se mueva la tasa de generación de empleo? Porque ya tenemos más de un año con la ley para la eficiencia económica y generación de empleo joven. No sé hasta dónde llegó la generación de cientos de miles de empleos con personas jóvenes. Me parece que al final no se actualizó esa cifra cuando se le preguntaba a Ivonne Núñez. Hoy están dadas las condiciones porque la inversión extranjera también es muy marginal. De 850 millones de dólares en el gobierno de Moreno fue cayendo a 500 millones con Lasso y en el actual gobierno no llega ni a 250 millones. Entonces, ¿cómo generar al final más empleo si tenemos unas cifras a la baja en inversión extranjera y desde el Estado, cuando se aplicaba la figura del keynesianismo, ¿no?, como generador de empleo, que sucedió hace más de 15 años, hoy es algo que todavía parecería incipiente, más allá de que el presidente en su discurso ante la Asamblea dijo que iba a volver a ser un generador de empleo? La ley no te va a generar empleo, lo que te va a generar empleo es la actividad económica. La ley por ahí podría intentar ayudar a que haya más actividad económica y que el crecimiento económico venga acompañado de un proceso de creación de empleo. Y las cifras de empleo son quizás las terribles en la parte económica, las que el gobierno debería enfocarse y poner como principal problema económico a corregir. Entonces, el año pasado, en diciembre, el nivel de empleo pleno, es decir, aquellas personas que ganan el salario básico por lo menos y que trabajan 40 horas, ese empleo pleno era algo inferior a los 3 millones de personas. Un valor inferior a lo que gente empleada o con empleo pleno existía antes de la pandemia en diciembre de 2019, y es un valor idéntico al número de personas que habían empleadas en 2010, en diciembre de 2010. Y entonces pasaron 14 años y resulta que el número de empleo es idéntico en el 2010 y 2024,
pero hay mucha más gente en edad de trabajar. En el 2010 eran 6,5 millones, ahora son 8,700,000 personas. Entonces, es claro que ha incrementado la cantidad de gente en edad de trabajar y el empleo se ha quedado plano, quedado. En estos primeros 5 meses del año hay mejores perspectivas. Yo creo que el año 2025, cuando terminemos diciembre, el número de empleo pleno, yo estoy casi convencido de que va a superar ampliamente al prepandemia, porque las cifras de mejora en la economía en este año son muy claras. Hay algunos indicadores que el Banco Central utiliza como indicadores adelantados de crecimiento que están muy bien. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de los depósitos de ahorro, eso está creciendo al 19% ahora, cuando el año pasado era menos de la mitad del ritmo de crecimiento. Las ventas en los primeros 4 meses del año, que es la información oficial, están creciendo según donde la mida, es entre 6 y el 8%. Por ahí la importación de materias primas industriales también están creciendo en zona positiva de 20%, de 14%, cuando el año pasado crecían negativos. Entonces, estos al menos 3 indicadores de actividad económica te dicen con anticipación de que la economía se está reactivando. El rango en el que vemos el crecimiento económico está dado por lo que cree el Fondo Monetario, que es 1.7, y lo que cree el Banco Central, 2.8. Entonces, si me dicen a mí, ¿en cuál de esos dos rangos te animas a apoyar? Yo me apoyo claramente al Banco Central en ese 2.8, que es bastante probable porque están dándose condiciones que permiten creer que la economía se va a reactivar este año un poco más allá del rebote de la caída del año anterior, que fue 2%. Gracias, Fausto. Alberto. Gracias, exministro. Algo brevísimo de mi parte nomás. Acaban de cerrar ya los mercados bursátiles, ¿no?, en Nueva York, y los índices, las operaciones, cierran en rojo. Tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's y el Nasdaq, ¿no?, han perdido pues importantes porcentajes en la jornada de hoy, sobre todo marcada por esta reunión que mantiene a esta hora todavía el presidente Donald Trump en la Casa Blanca con su equipo de seguridad. Yo mencionaba hace unos minutos también que el petróleo estaba incrementando su costo al cierre de la jornada también en muchos de los mercados en Asia y en Europa Central. Definitivamente, ¿qué podríamos prever, no, en medio de toda esta conflictividad bélica que hay allá en Oriente Próximo? ¿Qué podemos prever en el impacto, en el coletazo que pueda tener para la economía ecuatoriana en particular, la economía latinoamericana en general, toda esta confrontación, que por supuesto no sabemos qué tanto va a durar, pero qué tanto nos puede afectar, economista? Sí, entender por qué las bolsas de valores en Estados Unidos se contraen, muestran cifras rojas, es bastante fácil, porque la incertidumbre de si el país embarca a Estados Unidos, si se embarca en una guerra, y la conflictividad que pueda esto tener a nivel internacional y que pueda traducirse también internamente, eso es claro. La gente, esa incertidumbre paraliza, esa incertidumbre en más de uno dirá: prefiero salir de estas acciones y quedarme con la plata en efectivo, porque el efectivo es mejor compañero que un paquete de acciones. En algunos casos eso podría estar implicando esa caída leve todavía en el mercado accionario americano. El precio del petróleo tiene, obviamente, si hay un conflicto bélico en esa zona que también impacta en la comercialización normal del crudo, también eso hace que suba un poco. Pero ya cuando vienes a analizar el caso ecuatoriano, resulta que nosotros somos un país muy pequeñito a nivel global como para decir vamos a incidir o nos va a incidir fuertemente aquello. El petróleo, si que sube, va a implicar que mejoren un poco los ingresos del presupuesto, no es mucho. La relación del petróleo frente a los impuestos ha cambiado mucho. Antes el petróleo era quizás la mitad de los impuestos y que financiando el presupuesto del Estado. Quizás a veces también por momentos cuando el precio estaba arriba de 100, era tan importante el petróleo en el presupuesto del Estado como los impuestos. Pero en los últimos años, sobre todo el año pasado y este año, cuando uno mira cuánto es lo que recauda el SRI en impuestos que le pasa a finanzas y compara contra lo que Petroecuador le manda a finanzas en petróleo, resulta que la relación es quizás 15-1, ¿no? 15 veces tengo
recaudación de impuestos frente al 1 que recaudo de petróleo. Por lo tanto, el precio del petróleo ya no tiene el peso que podía tener en el pasado en la afectación. El asunto es si el precio sube mucho, entonces también vamos a tener dificultades en la parte de los subsidios, sobre todo en el tema del diésel, y el gobierno podría ir evaluando qué hacer si es que acelero el plan de eliminar el subsidio del diésel o lo mantengo. Y entonces de esa manera el Ecuador no va a tener una afectación tan clara en este momento, más allá del sector externo, que podría limitar o complicar un poco el flujo normal de los productos de exportación, que todavía no está tan claro que tengamos una afectación. Nuestros mercados fundamentalmente son no tan cercanos al conflicto que hasta ahora está focalizado. Correcto, ex ministro de Economía y Finanzas, catedrático referente en materia del análisis económico. Gracias por atendernos. A ustedes, saludos cordiales. Es Fausto Ortiz, son las 18:46, hora de menciones publicitarias, de ir a un corte publicitario. Wendy Quinde, ¿la tenemos a Wendy? No, bueno, vamos al corte comercial, ya volvemos. Ahí está. 6 de la tarde con 47 minutos, efectivamente, recomendaciones, y quiero recordarles, ¿te imaginas recorrer la ciudad con estilo?